Último bloque de Metadata y nos metemos primero, antes de ir a la política de los partidos, en la cuestión del sector yerbatero. Recordemos que viene con un problema el sector yerbatero desde hace tiempo, desde hace algunos meses. Hay protestas, hay paro de cosecha por lo que generó la desregulación del mercado, la quita del INIM o de la potestad del INIM de fijar precios mínimos, descalabró todo el mercado, descalabró los precios y hoy los productores están protestando y están pidiendo un mejor precio, y en ese contexto hay paro, pero también hay estudios que se están haciendo sobre esto. Sí, y básicamente, ¿por qué se produjo toda esta situación? Hay un análisis muy interesante a nivel nacional que están observando lo que está sucediendo aquí en la provincia de Misiones, fundamentalmente por el aspecto de la desregulación que ha llevado a esta instancia. Analizan lo que ha representado, por lo tanto, aquella decisión del Gobierno Nacional a través del decreto 7023 que ha hecho el Gobierno Nacional para quitarle facultades al INIM. Esto inicia el proceso de desregulación y en el medio también el nivel de producción, cuánto se vendió al exterior, cuánto se compró como importación, digamos, el producto, y fundamentalmente también qué cantidad de productores quedan involucrados en esta situación. Así que hay un contexto bastante interesante que hacen un análisis también comparando lo que ha representado en la década del 90 la desaparición de la CRIM. Es un proceso bastante similar. En esto coinciden varios estudios y también con quien hablamos en esta oportunidad, que es una economista que ha colaborado con este trabajo. Vamos a escuchar a Aldana Denis, que es del Centro de Estudios CEPA, que son quienes hicieron este trabajo. Efectivamente, nosotros venimos mes a mes siguiendo la situación del complejo yerbatero y el impacto que tuvo el decreto de necesidad y de urgencia 70-2023 sobre la industria yerbatera, sobre el complejo en general, a partir de la desregulación y la eliminación de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate. En principio, un panorama un poco de lo que fue 2024 en términos de consumo interno. Recordemos una caída del 9,3% en el consumo interno de yerba mate, al mismo tiempo que se produjo una cosecha récord. Estamos hablando de un volumen 19,6% superior a lo que fue el periodo 2020-2023, recordemos 27,4% superior a lo que fue 2023, también muy atravesado por la sequía, pero en términos generales 2024 fue un año de cosecha récord, al mismo tiempo que se produjo una caída o un desplome en el consumo interno producto de la evolución del poder adquisitivo de los salarios. En ese panorama se produce, por un lado, un aumento de las exportaciones, es decir, es interesante pensar acá el contraste entre lo que pasa en el consumo interno en nuestro país, con una caída del 9,3%, y la evolución de las exportaciones de yerba mate, que crecieron 10,9% con respecto a 2023. Sí. En este panorama también se da una apertura importadora, además de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El año pasado se llevó a cabo una reducción de impuestos, de aranceles de importación para productos de primera necesidad, entre los que se encontraba la yerba mate, y eso disparó un aumento de las importaciones histórico, que también se suma a el impacto o al golpe que recibieron los productores a partir de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Qué quiero decir con ese golpe o ese impacto que recibieron los productores? Bueno, que efectivamente al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de fijar precios del valor de la yerba, de la hoja y de la yerba canchada, eso tuvo un impacto en el precio que reciben los productores, dado que la morfología del mercado o la estructura que tiene el complejo yerbatero deja a los pequeños productores en una situación
de suma desventaja. Y cuando uno mira, por ejemplo, la relación entre el precio que reciben los pequeños productores y el precio al que se vende la yerba en góndola, la caída o el porcentaje que absorbe el precio de los pequeños productores es 10 puntos menos que lo que recibían en 2023. Ahí estaba entonces, tema yerbatero que trae mucha tela para cortar. La novedad de la semana quizás fue esta decisión de una de las empresas del sector de pagar un poco más de lo que se estaba pagando. Se hablaba de arrancar la cosecha en 2.70 los molinos, pedían 462 pesos por kilo de hoja verde los productores. Una empresa que se puso en el medio y dijo, bueno, nosotros podemos pagar más o menos 300, y ahí está llevándose la cosa, ¿no? Y medio que hay empresas que también están mirando esta posibilidad de ofrecer algo similar como para empezar a recibir la materia prima. ¿Por qué? Porque dicen que los tiempos van pasando y van a necesitar sí o sí cierta cantidad de volumen, y si no empiezan a comprar ahora, se les va a complicar. Bien, el sector yerbatero va a seguir con esto, así que un tema que vamos a ir abordando a lo largo del año. Y ahora un tema de algo que viene pasando desde que estábamos de vacaciones, que creo que no va a pasar más, por lo menos en la próxima semana, porque ya estamos entrando en el clima electoral local, pero que después puede volver a pasar. La fuga de dirigentes políticos de distintos partidos. Tuvimos a lo largo del verano, quizás la salida más resonante fue la de Pablo Velázquez del radicalismo, concejal del radicalismo. El año pasado lo habíamos tenido acá, cuando había salido del bloque radical del Consejo, pero ahora salió del partido directamente y se fue. Y otro, Alfredo Schiavoni, un histórico del PRO que también deja el partido. Junto a quien era incluso la precandidata a ser gobernadora de la provincia de Misiones, que han decidido, yo le dije, dieron el portazo, ¿no? En realidad no el portazo, pero hubo una salida muy importante. Y en el medio hay que contar con La Libertad Avanza, que hay una puja de denuncias allí en el medio, hay radicales identificado como peluca, los radicales no peluca, que intentan sostener el espacio. Tenemos al Partido Agrario y Social también viendo cómo presentarse en estas elecciones de junio, o sea que hay un escenario... El PJ intervenido. El PJ intervenido también queriendo presentarse de alguna manera. Sumado a la resistencia, ahora le dieron un plazo final, le dicen, bueno, tienen que entregar en 48 horas, se termina todo esto, hay que darle el espacio para que comience el proceso de normalización del Partido Justicialista. Bueno, todo esto es un movimiento inesperado en la provincia de Misiones. Siempre escuchábamos algunas disputas de último momento, pero nunca de esta magnitud de cómo será desarmando para rearmarse con mayor fortaleza. Hay que ver qué sucede. Sí, la verdad que hay bastante para ver ahí. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas. Esto decía Alfredo Schiavoni explicando su salida del PRO. Alfredo, ¿por qué este portazo y decisión de alejarte del PRO? Bueno, en realidad yo no lo vivo como un portazo, digamos. Sí. No, realmente un poco como le puse al presidente del partido ahí en la carta de renuncia. La verdad que hace bastante tiempo veo que el partido no está abierto al debate, no sé muy bien siquiera cuál es la posición que tiene el PRO respecto a problemas que yo entiendo son fundamentales en nuestra provincia. No encontré el ámbito para discutirlo tampoco. Participé anteriormente de los cuadros de Fundación Pensar, pero bueno, por motivos que ignoro, hemos sido corridos de ese lugar que para mí era un lugar de debate y de generación de propuestas y de análisis sistemático de la realidad muy serio que conducía el contador Caravén. Bueno, se fueron sucediendo una serie de cuestiones donde claramente no había espacio para personas que, como yo, queremos debatir los temas, fijar posición, que tenemos una alineación clarísima respecto de lo que son las políticas de la renovación, respecto de lo que es el populismo, en fin. Ahí a mí yo no tengo ninguna duda y me parece que hay que ser lo suficientemente contundente, taxativo, para hacer ver que estás en la vereda enfrente,
generando otro tipo de propuestas que desde el PRO en este momento no se producen. Al mismo tiempo, tampoco me pareció que en el partido haya mucha vocación por encontrar algún tipo de consenso con los que pensamos diferente, sino más bien todo lo contrario, digamos, nos fueron empujando a una serie de dirigentes, personas que yo considero valiosas, como por ejemplo el caso de Natalia Derper, que también y de forma casual renunció prácticamente unas horas antes que yo, sin haber hablado entre nosotros, pero un poco de cara al proceso electoral que se viene en la provincia. Bueno, a uno no le da ganas de trabajar y sostener a personas o a formas con las que no está de acuerdo. Lo hemos planteado 1000 veces hacia adentro del partido sin obtener ningún tipo de respuesta, o la indiferencia, o peor aún, en algunos casos, la persecución interna, digamos, a dirigentes que han planteado disidencias en el seno de la conducción partidaria. Y anteriormente a nosotros dejó también la fila del PRO el doctor Walter Kunz, que en su momento fue candidato precandidato, digamos, a diputado nacional, y otras personas más, otros dirigentes más. Se me viene a la cabeza en este momento Rolando Wrubleski o no sé, personas que tienen trayectoria política y que no han sentido ningún tipo de contención dentro del Estado. Bien, hasta ahí más o menos como estaba viniendo la cosa en el panorama provincial. Hablamos del PJ, hablamos del PRO, hablamos del radicalismo, la Libertad Avanza, la Renovación, que también está armando su esquema y está empezando a trabajar. ¿Qué está pasando a nivel nacional también? Queremos tener un mapa político y nadie mejor que él para que nos explique cómo ve el escenario nacional, qué se está jugando, qué se pone en marcha en este proceso, porque así como en Misiones ya comienza el proceso electoral, también en otras provincias ya tienen fecha, incluso más adelantada que la provincia de Misiones. Sobre todo esto, y bueno, siempre agradeciendo la muy buena predisposición de Gustavo Córdoba, que es el analista que nos da la posta siempre, le damos la bienvenida y nos explica su mirada. Hola amigos de Metadata. Bueno, la coyuntura política argentina nos da mucho material para el análisis, pero la verdad a mí me gustaría hablar un poquito más de los procesos y del contexto, porque bueno, día a día los temas van quedando viejos, ¿no? Estamos en una dinámica muy interesante, pero hay que pensar que este gobierno, del gobierno libertario, este gobierno conservador de Milei, hoy está peligrosamente cerca de un 60% de desaprobación y apenas con un 40-41% de aprobación. Esto tiene mucho que ver con la criptomoneda, la posibilidad o la potencialidad de una estafa cometida por el presidente Milei, y además también por la coyuntura económica, que para no abundar demasiado, digamos que todavía no se han visto, más allá del control de la inflación, ningún otro beneficio adicional, como por ejemplo la recuperación de la capacidad de compra de los argentinos. Así que en este momento y en este contexto el gobierno de Milei está quejado no solamente por esta falta de resultado positivo en la economía, la falta de dólares sigue siendo el problema central desde que asumió el gobierno y no se ve a la vista más allá del acuerdo con el fondo, del cual no se conocen más detalles. Hoy hay problemas concretos, por ejemplo el tema de la inseguridad. Hoy podemos decir que la inseguridad pasa al top número 1 de las preocupaciones de los argentinos, y en nuestra investigación del próximo domingo, que vamos a publicar en el Domingo de Datos, bueno, van a ver mucho de eso. No quiero dejar de mencionar el tema de los jubilados, porque creo que a partir de la movilización de esta semana y de la semana anterior, podemos ver un antes y un después en la consideración de la sociedad argentina respecto del gobierno. Creo que a partir de allí algo se ha roto en la relación entre la sociedad y el gobierno libertario, así que bueno, vamos a esperar a ver cómo siguen las cosas de aquí en más. Ahí estaba entonces, rompecabezas provincial, rompecabezas nacional.
2 rompecabezas que vamos a ir rearmando a lo largo de los programas de este año, un año electoral, como dijimos al principio, en el que van a pasar por acá todos los candidatos y en el que nosotros después también vamos a ir tratando de contarles y de analizar con ustedes todas estas cosas que van pasando y este rompecabezas, cómo termina armado. El 29 de abril se presentan las candidaturas provinciales y ahí vamos a tener un panorama mucho más claro del rompecabezas provincial y después empezaremos con el rompecabezas nacional, ¿no? Así que sin apuro. Hay mucho tiempo para analizar, para entrevistar, para ver y escuchar sus miradas, sus opiniones, y lo vamos a tener aquí. Hasta acá nuestro primer programa de la temporada 2025. Gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Exactamente. Buen fin de semana. Chau. Eugenio, necesitamos a alguien con tu trayectoria. ¿Estás para volver? Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Vení a City Center Iguazú y cantá bingo todas las tardes de domingo y lunes. Disfrutá de los mejores shows en vivo sin cargo todas las semanas. Y los miércoles es Ladies Night, una noche especial para ellas con ofertas exclusivas. Si el póker es tu pasión, tenemos imponentes torneos de póker profesional y torneos abiertos todos los días. Vení a vivir noches increíbles en nuestro casino, con slots en pesos, reales y dólares. Participá del glamour en nuestras numerosas mesas de ruleta, blackjack y baccarat. El Crown Resto Bar presenta su gran oferta culinaria hasta las 4 de la mañana. Todo esto y mucho más te espera en City Center Iguazú. City Center Iguazú, un lugar para todos los momentos.